¿Qué oscuro secreto guarda un avión que despega con 213 pasajeros, pero aterriza con solo 207? ¿Dónde fueron a parar esas 6 personas que se desvanecieron a 11.000 metros de altura, sin dejar rastro, sin que nadie notara su ausencia hasta que las ruedas tocaron el suelo de Nueva York? El vuelo AC-131 de Air Continental despegó del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a las 23:45 horas de un martes que se anunciaba ordinario. La tripulación, encabezada por el capitán Ernesto Varela, un veterano con más de 12.000 horas de vuelo, realizó todos los procedimientos habituales. La azafata jefe, Lucía Méndez, supervisó personalmente el embarque y el recuento de pasajeros, confirmando la cifra exacta que figuraba en el manifiesto: 213 viajeros, más los 9 miembros de la tripulación. Nada hacía presagiar que ese vuelo transatlántico de casi 10 horas se convertiría en uno de los misterios aeronáuticos más perturbadores de la última década. El Boeing 787 Dreamliner se elevó en la noche argentina sin incidentes. Las condiciones meteorológicas eran óptimas: cielo despejado, vientos moderados, sin turbulencias significativas previstas en la ruta. Los pasajeros se acomodaron para la larga travesía nocturna. Algunos dormitaban, otros veían películas en sus pantallas individuales. Los menos conversaban en voz baja. A las 2:17 de la madrugada, cuando sobrevolaban el Atlántico Sur, aproximadamente a 600 kilómetros de las costas brasileñas, ocurrió el primer acontecimiento anómalo. La aeronave experimentó una brevísima caída de energía. Las luces parpadearon durante 3 segundos y las pantallas se reiniciaron. El capitán Varela lo atribuyó a una fluctuación menor en el sistema eléctrico, algo que, aunque inusual en un avión de última generación, no representaba un peligro inmediato. Fue como si el avión hubiera contenido la respiración por un momento. Declararía después Varela a los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Lo que el capitán desconocía en ese momento es que, coincidiendo con esa anomalía eléctrica, se produjo otra mucho más perturbadora. La señal de los teléfonos móviles de 6 pasajeros cesó simultáneamente. No se apagaron de manera convencional, no se quedaron sin batería, simplemente dejaron de existir en la red como si hubieran sido borrados del espacio digital. Este dato solo saldría a la luz 3 días después, cuando los técnicos de telecomunicaciones analizaron los registros del sistema de conectividad a bordo. En la cabina de pasajeros, nadie pareció notar nada extraordinario tras el breve parpadeo de las luces. La tripulación realizó una comprobación rápida de los sistemas y, al no detectar ninguna alarma activa, continuaron el vuelo según lo previsto. Gabriela Moretti, una italiana de 42 años que viajaba en clase ejecutiva a 104C, escribió en su diario de viaje a las 2:30 am. Pequeño susto con las luces del avión. Por un momento pensé que caíamos. La azafata dice que es normal. Intento dormir, pero no puedo. El hombre del asiento de al lado ha ido al baño hace 20 minutos y aún no ha regresado. Su manta está en el suelo. Ese hombre, posteriormente identificado como Patrick Denham, empresario canadiense de 56 años, sería uno de los 6 pasajeros desaparecidos. A las 3:45 am, Elena Suárez, auxiliar de vuelo responsable de la zona central del avión, anotó en su informe de rutina que había un asiento vacío que antes estaba ocupado. Asumió que el pasajero se había cambiado de lugar para estar más cómodo, algo no permitido, pero frecuente en vuelos nocturnos con plazas libres. No verificó el número de asiento ni la identidad del viajero aparentemente reubicado. El vuelo continuó atravesando la noche atlántica sin más incidentes técnicos. El capitán Varela y su copiloto, Miguel Ángeles,
se alternaron en los controles, mientras el tercer oficial, Ricardo Fuentes, descansaba según el protocolo para vuelos de larga duración. Las conversaciones grabadas en la cabina de mando revelan charlas rutinarias sobre el consumo de combustible, las condiciones meteorológicas en la ruta y planes personales para después del aterrizaje. A las 5:23 am, aproximadamente a mitad de trayecto, la cámara de seguridad del pasillo central captó una imagen desconcertante, un destello tenue, casi imperceptible, cerca de la fila 27. La grabación muestra cómo una pasajera, posteriormente identificada como Hannah Lewis, estudiante norteamericana de 22 años, levantó la vista de su libro electrónico y miró hacia el pasillo con expresión confusa. Luego volvió a su lectura, aparentemente sin darle importancia. 10 minutos después, la misma cámara registró a Luis levantándose con su mochila, caminando hacia la parte trasera del avión y entrando en uno de los baños. La puerta se cerró tras ella. Hannah Lewis nunca regresó a su asiento. Se convirtió en la segunda pasajera confirmada entre los desaparecidos. Lo más perturbador es que nadie, ni pasajeros ni tripulantes, reportó su ausencia durante el resto del vuelo. El asiento 27F, donde viajaba Lewis, permaneció vacío durante 4 horas y media y nadie pareció notarlo. Su mochila, su pasaporte y su chaqueta desaparecieron con ella. A las 7:15 am, cuando sobrevolaban aguas internacionales a unos 2,000 kilómetros de la costa este de Estados Unidos, ocurrió el segundo episodio de fluctuación eléctrica. Esta vez duró apenas un segundo, pero afectó al sistema de mantenimiento de registros del avión. Durante exactamente 47 segundos, la aeronave no grabó datos de los sensores de presurización, temperatura y densidad del aire. Coincidiendo con esta brecha en los registros, 4 señales más de teléfonos móviles se desvanecieron del sistema. Pertenecían a Anwar Khaled, empresario egipcio, asiento 12A, Marina Petrova, ingeniera rusa, asiento 34J, Carlos Domínguez, médico español, asiento 18D, y Leila Wong, periodista singapurense, asiento 8B. En ese momento, el avión entraba en una zona de turbulencias moderadas. El capitán Varela encendió la señal de cinturones y la tripulación suspendió el servicio de bebidas que acababa de comenzar. La atención de todos estaba centrada en asegurar la cabina y mantener la calma entre los pasajeros más nerviosos. Nadie prestó atención a los asientos que de pronto habían quedado vacíos. Las turbulencias nos mantuvieron ocupados durante unos 20 minutos, declararía después Lucía Méndez. Hubo algunos pasajeros asustados, una señora mayor que se sintió mareada, un niño que vomitó, lo usual en estos casos. Estábamos pendientes de quienes necesitaban ayuda, no de quienes aparentemente dormían o no solicitaban asistencia. Lo extraordinario de estas desapariciones es que ocurrieron en un espacio herméticamente cerrado, a 11.000 metros de altura, viajando a 900 kilómetros por hora. No hubo despresurización, no se abrieron puertas de emergencia, no se activó ninguna alarma de los sistemas de seguridad. 6 personas se esfumaron sin dejar rastro físico, sin testigos, sin explicación aparente. A las 8:30 am, cuando el avión comenzaba su aproximación al espacio aéreo estadounidense, el sistema automatizado de la aeronave realizó una actualización de rutina del manifiesto de vuelo, transmitiendo los datos a las autoridades de control fronterizo de Estados Unidos. Fue entonces cuando apareció la primera discrepancia documental. El sistema registraba 207 pasajeros a bordo, no los 213 originales. El software interpretó esto como un error de entrada de datos y generó una alerta de baja prioridad, que quedó en la bandeja de pendientes del sistema de control, sin llamar la atención inmediata de la tripulación.
El vuelo AC-631 comenzó su descenso hacia el aeropuerto JFK de Nueva York a las 9:17 a.m., hora local de la costa este. El aterrizaje se produjo a las 9:46 a.m., con excelentes condiciones meteorológicas y sin ningún contratiempo técnico. Los pasajeros, cansados tras la noche de vuelo, comenzaron a recoger sus pertenencias y a prepararse para el desembarque. Fue entonces, durante el procedimiento estándar de recuento final, cuando la auxiliar de vuelo Méndez detectó la anomalía. Su dispositivo electrónico de control indicaba 207 pasajeros, mientras que su registro manual mostraba 213. Repitió el conteo físico, recorriendo la cabina y contando personas. El resultado fue el mismo, 207. Al principio pensé que era un error mío, explicaría después. En 10 años de servicio nunca me había ocurrido algo así. Revisé 3 veces. Pedí a Elena que contara por su lado. Los números coincidían. Faltaban 6 pasajeros. La tripulación realizó una búsqueda rápida por toda la aeronave, pensando que quizás algunos viajeros se habían quedado dormidos o estaban en los baños. No encontraron a nadie. Consultaron la lista de embarque, verificaron la documentación. Todo indicaba que 6 personas que habían subido al avión en Buenos Aires no estaban a bordo al aterrizar en Nueva York. El capitán Varela notificó la situación a la torre de control y a las autoridades aeroportuarias. En cuestión de minutos, agentes de la TSA, FBI y Servicio de Inmigración rodearon la aeronave. Los pasajeros fueron retenidos a bordo mientras se realizaba una inspección preliminar. Lo que siguió fue una operación sin precedentes. Cada pasajero fue identificado y cotejado con el manifiesto original. Sus equipajes fueron revisados meticulosamente. Se tomaron declaraciones a quienes ocupaban asientos cercanos a los desaparecidos. La aeronave fue sometida a un registro exhaustivo, incluyendo todos los compartimentos técnicos, bodegas de carga, conductos de ventilación y espacios ocultos. No se encontró absolutamente nada sospechoso. Ni rastro de los 6 pasajeros ni de sus pertenencias personales. Era como si nunca hubieran estado a bordo, excepto por el hecho de que habían sido vistos durante el embarque. Aparecían en los registros iniciales y sus equipajes facturados estaban en las bodegas. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y trasladaron el avión a un hangar aislado para una investigación más profunda. Los pasajeros fueron llevados a una terminal especial donde continuaron los interrogatorios durante horas. La noticia comenzó a filtrarse a los medios, aunque inicialmente se manejó como un posible error administrativo o un caso de personas que habían eludido los controles fronterizos. Fue al anochecer de ese mismo día cuando la verdadera magnitud del misterio empezó a tomar forma. Las familias de los desaparecidos, alertadas por las aerolíneas según el protocolo, comenzaron a contactar desesperadamente con las autoridades. Sus seres queridos no habían llegado a Nueva York. No respondían a sus teléfonos, no aparecían en ningún registro de inmigración. Carlos Domínguez debía dar una conferencia en un congreso médico esa misma tarde. Su ausencia inexplicable alarmó a los organizadores. Anwar Khaled tenía una reunión crucial con inversores que podría determinar el futuro de su empresa. No se presentó. Marina Petrova esperaba reunirse con su hija, que la aguardaba en el aeropuerto desde hacía horas. Patrick Denham debía cerrar la mayor adquisición en la historia de su compañía esa misma semana. Hannah Lewis tenía previsto iniciar unas prácticas en las Naciones Unidas, su gran oportunidad profesional. Leila Wong tenía que cubrir un importante evento internacional para su periódico. 6 vidas interrumpidas, 6 destinos truncados, 6 familias sumidas en una pesadilla incomprensible.
Las primeras 24 horas de investigación no arrojaron ninguna pista coherente. Los investigadores trabajaban con 3 hipótesis principales: un fallo catastrófico en el sistema de registros, un secuestro elaboradamente planificado o un evento de naturaleza desconocida. La aerolínea emitió un comunicado vago hablando de discrepancias en el recuento de pasajeros y asegurando su total colaboración con las autoridades. El gobierno argentino y el estadounidense establecieron un grupo de trabajo conjunto para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, en las redes sociales comenzaban a circular las teorías más disparatadas, desde una falla en la realidad que había hecho que los pasajeros saltaran a una dimensión paralela, hasta una abducción extraterrestre selectiva, pasando por experimentos gubernamentales secretos con tecnología de teletransporte. Al segundo día de investigación, los técnicos descubrieron algo perturbador al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del avión. En los momentos exactos de las fluctuaciones eléctricas, había breves interrupciones en la grabación, microsegundos en realidad. Y en esos fotogramas perdidos estaba la clave. Antes de la interrupción, los 6 pasajeros estaban en sus asientos o visibles en alguna parte de la cabina. Después de la interrupción, ya no estaban. Era como si hubieran sido borrados de la realidad en un parpadeo. El análisis forense de los asientos que habían ocupado no reveló nada anormal, ni residuos extraños, ni señales de lucha, ni objetos abandonados. Solo la ausencia. El tercer día, mientras el misterio ocupaba las portadas de los periódicos mundiales, un nuevo elemento perturbador se sumó al caso. Una azafata que no estaba de servicio en ese vuelo, pero que había viajado como pasajera, Martina Rossi, se presentó ante los investigadores con una información inquietante. Aseguró haber visto durante un momento de insomnio a mitad del vuelo algo inexplicable cerca del asiento de Marina Petrova. No era exactamente luz, declaró Rossi. Era más bien como si el aire alrededor de esa mujer se hubiera vuelto diferente. Como cuando ves el calor subir del asfalto en verano, esa distorsión ondulante rodeaba su cuerpo. Duró apenas unos segundos. Pensé que era un efecto óptico por mi cansancio, así que cerré los ojos. Cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. Asumí que había ido al baño. Rossi no informó de esto durante el vuelo, ni inmediatamente después, porque no le pareció relevante hasta que supo de las desapariciones. Su testimonio fue recibido con escepticismo inicial, pero cuando los investigadores cruzaron la hora aproximada de su observación con los registros técnicos, coincidía con el segundo episodio de fluctuación eléctrica. El cuarto día, los familiares de los desaparecidos fueron reunidos en un hotel de Nueva York. Las escenas de dolor e incertidumbre conmovieron incluso a los agentes más experimentados. ¿Qué podían decirles? Que sus seres queridos se habían desvanecido literalmente en el aire. ¿Que no había explicación científica para lo ocurrido? Ana Petrova, la hija de Marina, de 19 años, se convirtió en el rostro mediático de las familias. Su juventud, su elocuencia y su negativa a aceptar las evasivas oficiales la catapultaron a los titulares. «Mi madre no se ha esfumado», declaró en una improvisada rueda de prensa. «Alguien sabe qué ha pasado, alguien es responsable y no dejaré de buscar hasta encontrarla». Sus palabras resonaron en todo el mundo. La presión sobre las autoridades y la aerolínea se intensificó. El quinto día, mientras los equipos forenses continuaban su meticuloso análisis del avión, ahora desmontado casi pieza por pieza, un investigador encontró algo desconcertante en uno de los filtros del sistema de aire acondicionado. Una fina película de polvo con una composición química desconocida. Este residuo, apenas visible, estaba presente únicamente en los conductos de ventilación cercanos a los asientos de los desaparecidos.
Los análisis preliminares indicaron que se trataba de una sustancia orgánica e inorgánica a la vez, algo teóricamente imposible según los paradigmas científicos actuales. Algunos componentes parecían ser átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno recombinados de una forma nunca antes observada. Es como si las moléculas hubieran sido reorganizadas a nivel cuántico, explicó la doctora Elisa Huertas, física consultada por el equipo de investigación. Teóricamente, esto requeriría una energía comparable a la de una pequeña estrella y una tecnología que está siglos más allá de nuestras capacidades actuales. Esta revelación se mantuvo en secreto, compartida solo en los niveles más altos de la investigación, mientras científicos de varias disciplinas eran convocados discretamente para estudiar el misterioso residuo. Al sexto día, un nuevo testimonio añadió otra capa de extrañeza al caso. Un niño de 9 años, que viajaba con sus padres en clase económica, Mateo Laguna, contó a los psicólogos infantiles del equipo que había visto personas hechas de luz durante el vuelo. Estaban al lado de algunos señores y señoras, dijo Mateo en su declaración grabada. Eran como personas, pero brillaban poquito, nadie más los veía. Pensé que eran ángeles o fantasmas. Le dije a mi mamá, pero ella estaba dormida y me dijo que yo también durmiera. Los investigadores, inicialmente escépticos, quedaron impactados cuando Mateo identificó con precisión a 5 de los 6 pasajeros desaparecidos en una serie de fotografías mezcladas con otras personas. El niño aseguró que esas personas tenían amigos brillantes junto a ellos durante el vuelo. Sus padres confirmaron que Mateo les había mencionado algo sobre personas que brillan durante el vuelo, pero lo habían atribuido a su imaginación infantil, estimulada por las películas de ciencia ficción que tanto le gustaban. La pregunta inquietante que surgió entre los investigadores fue: ¿y si el niño había visto algo real que los adultos no podían percibir? Una semana después del aterrizaje, con el misterio aún sin resolver, ocurrió algo que conmocionó a la opinión pública mundial. Una transmisión de radio amateur en Tucson, Arizona, captó una secuencia de sonidos que, al ser analizada, resultó contener un mensaje codificado en clave Morse, repetido una y otra vez. Estamos vivos, pero no como antes. Stop, no intenten encontrarnos. Stop no fue accidente, sino evolución. Stop. El mensaje incluía los nombres completos de los 6 pasajeros desaparecidos. Los expertos determinaron que la transmisión provenía de algún punto del espacio cercano, posiblemente en órbita terrestre, aunque esta conclusión fue recibida con extremo escepticismo. La autenticidad del mensaje no pudo ser verificada, y muchos lo consideraron una broma cruel o una manipulación. Sin embargo, los familiares se aferraron a esta señal como prueba de que sus seres queridos seguían vivos de alguna forma, en algún lugar. 10 días después del incidente, la investigación oficial parecía estancada. Se habían explorado todas las posibilidades convencionales sin éxito. No había señales de fallo estructural en el avión. No había indicios de actividad criminal. No existía precedente alguno de un caso similar. Fue entonces cuando Ana Petrova, junto a los familiares de los otros desaparecidos, decidió tomar una iniciativa extraordinaria. Contrataron a un equipo independiente de científicos, incluyendo físicos teóricos, expertos en mecánica cuántica e incluso investigadores de fenómenos paranormales, para buscar explicaciones que las autoridades oficiales no estaban dispuestas a considerar. Este grupo heterodoxo se autodenominó Proyecto Limbos, en referencia al espacio intermedio entre realidades que proponían como posible explicación. Su primera línea de investigación se centró en las fluctuaciones eléctricas registradas durante el vuelo. Descubrieron que coincidían con una inusual actividad de ondas electromagnéticas en la ionosfera,
detectada por satélites de investigación climatológica, pero considerada irrelevante hasta entonces. Estas ondas, explicó el doctor Amit Kapoor, astrofísico del proyecto Limbos, tienen una frecuencia que teóricamente podría interactuar con ciertos patrones neuronales humanos. En términos simples, podrían resonar con las mentes de personas específicas, creando un fenómeno de entrelazamiento cuántico a gran escala. La hipótesis era tan extraordinaria que resultaba casi imposible de asimilar. ¿Y si los 6 pasajeros, por razones aún desconocidas, habían experimentado una forma de transición cuántica, abandonando su estado físico convencional para existir en otra dimensión de la realidad? La comunidad científica mainstream reaccionó con previsible escepticismo, tachando estas ideas de pseudociencia sin fundamento. Sin embargo, un pequeño grupo de físicos teóricos de prestigiosas instituciones comenzó a mostrar interés en la hipótesis. Después de todo, las fronteras de la física cuántica albergaban misterios aún inexplorados, y fenómenos como la no localidad y el entrelazamiento sugerían posibilidades que desafiaban nuestra comprensión convencional del espacio-tiempo. 2 semanas después del incidente, el caso dio otro giro sorprendente. Melissa Denham, esposa de Patrick, uno de los desaparecidos, informó de un suceso perturbador en su casa de Toronto. Una noche, mientras dormía, despertó con la clara sensación de una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, vio lo que describió como la silueta luminosa de su marido al pie de la cama. No era un sueño, insistió. Patrick estaba allí, pero no como un cuerpo sólido. Era como si estuviera hecho de luz y energía. No habló con palabras, pero sentí claramente su mensaje en mi mente. Están bien, han cambiado, evolucionado a otra forma de existencia. La experiencia de Melissa fue inicialmente descartada como un episodio de parasomnia inducido por el estrés traumático. Sin embargo, en los días siguientes, familiares de otros 3 desaparecidos reportaron experiencias similares, apariciones fugaces, sensaciones de presencia, mensajes telepáticos. Lo más inquietante fue que estos testimonios independientes compartían elementos comunes muy específicos, detalles que resultaba difícil atribuir a la casualidad o a la sugestión colectiva. 3 semanas después, el proyecto Limbos presentó sus hallazgos preliminares en una conferencia que, aunque ignorada por los medios tradicionales, se volvió viral en Internet. Su teoría central proponía que los 6 desaparecidos habían experimentado una transición de fase cuántica, pasando de un estado de materia convencional a un estado de energía pura con conciencia preservada. Según esta hipótesis, las fluctuaciones eléctricas en el avión no causaron las desapariciones, sino que fueron consecuencia de la enorme liberación de energía que acompañó la transición. El polvo desconocido encontrado en los filtros representaría los últimos vestigios materiales de los cuerpos físicos tras su transformación. No estamos hablando de muerte, aclaró la doctora Sofía Chen, neurocientífica del equipo. Estamos describiendo una transformación radical del estado físico, una evolución forzada hacia una forma de existencia que trasciende los límites corporales tal como los conocemos. La explicación resultaba tan fantástica que muchos la compararon con argumentos de ciencia ficción. Sin embargo, día tras día, se acumulaban pequeñas evidencias que respaldaban aspectos parciales de la teoría. Más apariciones reportadas por familiares, anomalías electromagnéticas cerca de las casas de los desaparecidos, incluso mascotas que reaccionaban a presencias invisibles en momentos específicos.
Un mes después del incidente, cuando el caso comenzaba a perder prominencia mediática ante otras noticias, un grupo de astrónomos aficionados de Chile captó una imagen extraordinaria. Mientras fotografiaban la lluvia de meteoritos de las Perseidas, su cámara de largo alcance registró lo que parecían ser 6 figuras humanoides luminosas flotando en la alta atmósfera terrestre. La imagen, aunque borrosa y distante, mostraba entidades de apariencia humanoide, pero compuestas aparentemente de energía pura, emitiendo una luminiscencia azulada. Se movían de forma coordinada, como si comunicaran entre sí o realizaran algún tipo de actividad conjunta. Los astrónomos, desconocedores del caso del vuelo AC-631, compartieron la imagen en foros especializados, catalogándola como un curioso fenómeno atmosférico. Fue un miembro del proyecto Limbos quien estableció la conexión y contactó con ellos para obtener los archivos originales. El análisis fotográfico forense, realizado por expertos independientes, no detectó signos de manipulación. La imagen era auténtica, aunque su interpretación quedaba abierta al debate. ¿Eran realmente los 6 pasajeros desaparecidos, transformados ahora en seres de energía pura? ¿O se trataba simplemente de un fenómeno atmosférico poco común, una coincidencia extraordinaria? La investigación oficial, mientras tanto, se cerraba formalmente sin conclusiones definitivas. El informe final hablaba vagamente de anomalías en los procedimientos de recuento y posibles fallos en los protocolos de embarque, sugiriendo entre líneas que los 6 pasajeros nunca habían estado realmente a bordo, a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Las familias rechazaron categóricamente estas conclusiones. Ana Petrova, convertida ya en líder de facto del grupo, anunció en una emotiva rueda de prensa que continuarían buscando la verdad por su cuenta, apoyando al proyecto Limbos y exigiendo que el caso permaneciera abierto. «Nuestros seres queridos no han muerto», declaró con una mezcla de dolor y determinación. «Han trascendido a una forma de existencia que aún no comprendemos, y merecen ser reconocidos, no olvidados como un error estadístico en un informe burocrático». 6 semanas después del incidente, cuando el mundo parecía haber olvidado el misterio del vuelo AC-631, la doctora Chen del proyecto Limbos hizo un anuncio sorprendente. Su equipo había desarrollado un dispositivo experimental basado en principios de resonancia cuántica que teóricamente podría facilitar la comunicación con entidades existentes en estados alternativos de materia-energía. El transceptor liminal, como lo llamaron, era un aparato que combinaba sensores de ondas electromagnéticas de alta sensibilidad con emisores de patrones específicos, diseñados para entrar en resonancia con las supuestas frecuencias de conciencia de los desaparecidos. La comunidad científica establecida ridiculizó el invento comparándolo con las cajas para espíritus de los cazafantasmas del siglo XIX. Pero las familias de los desaparecidos financiaron el proyecto con sus propios recursos, determinadas a explorar cualquier posibilidad, por remota que pareciera. El primer experimento con el transceptor se realizó en un laboratorio improvisado en Buenos Aires, punto de partida del fatídico vuelo. Durante 3 días, el equipo dirigió el dispositivo hacia la atmósfera superior, emitiendo patrones basados en los perfiles neurológicos reconstruidos de los desaparecidos, obtenidos a partir de sus historiales médicos. Al 4.º día, el transceptor captó una señal. Era débil, fluctuante, casi indistinguible del ruido de fondo cósmico, pero tenía un patrón, una estructura que no podía ser aleatoria. Cuando los científicos procesaron la señal a través de algoritmos de reconocimiento de patrones, emergió una secuencia que parecía corresponder a actividad neuronal humana. «No estamos recibiendo palabras o imágenes», explicó Chen.
Estamos detectando patrones de pensamiento, firmas de conciencia que corresponden con las de nuestros desaparecidos. Era, en el mejor de los casos, una evidencia tenue. Pero para las familias representaba la primera confirmación tangible de que sus seres queridos seguían existiendo en alguna forma. Los experimentos continuaron durante semanas, perfeccionando el dispositivo y mejorando los protocolos. Gradualmente, las señales se hicieron más claras, más específicas. Comenzaron a recibir lo que parecían ser imágenes mentales fragmentadas, percepciones de la Tierra vista desde gran altura, sensaciones de movimiento libre, no restringido por la gravedad o la forma física. 2 meses después de las desapariciones, el proyecto Limbos publicó un estudio completo detallando sus hallazgos. Proponían una hipótesis revolucionaria. Los 6 pasajeros no habían muerto ni habían sido secuestrados en un sentido convencional. Habían experimentado una transformación fundamental de su estado físico, convirtiéndose en entidades de energía pura con conciencia preservada. Esta transformación, según su teoría, no había sido accidental. Parecía ser el resultado de un proceso deliberado, posiblemente iniciado por inteligencias no humanas o por alguna faceta desconocida de la evolución cuántica de la conciencia. La publicación fue recibida con burlas por parte del establishment científico, pero captó la imaginación del público. Millones de personas seguían el caso a través de canales alternativos, fascinadas por las implicaciones filosóficas y existenciales que planteaba. Si los 6 pasajeros habían evolucionado a una forma de existencia superior, ¿significaba esto que todos los humanos tenían ese potencial? ¿Era este el próximo paso en la evolución de nuestra especie? 3 meses después del incidente, ocurrió algo que nadie había previsto. Un vuelo de Air Continental, la misma aerolínea que cubría la ruta inversa, Nueva York a Buenos Aires, experimentó una breve fluctuación eléctrica mientras sobrevolaba el mismo sector del Atlántico donde se había producido la primera desaparición. Las luces parpadearon, los sistemas se reiniciaron, y cuando todo volvió a la normalidad, una pasajera que no figuraba en el manifiesto original ocupaba el asiento 18D, el mismo que había ocupado Carlos Domínguez en el vuelo AC-731. La mujer, visiblemente desorientada, fue identificada como Laura Isherwood, una física teórica británica que había sido dada por muerta 3 años antes, tras la desaparición del velero en el que navegaba en solitario en el Pacífico Sur. Isherwood no recordaba cómo había llegado al avión. Sus últimos recuerdos eran de su embarcación atrapada en una tormenta y después una existencia diferente, como pura conciencia sin forma, según sus palabras. Describió haber pasado lo que le parecieron años en un estado de conciencia expandida, percibiendo realidades más allá de las limitaciones físicas humanas. No estaba en ningún lugar y estaba en todas partes, declaró durante su primer interrogatorio. No tenía cuerpo, pero existía. Podía percibir el universo de maneras que no puedo describir con nuestro lenguaje limitado. Isherwood afirmó haber conocido a los 6 pasajeros desaparecidos en ese estado alternativo de existencia. Según ella, formaban parte de un grupo más amplio de humanos que habían experimentado esta transformación a lo largo de la historia, aunque nunca antes de forma tan visible y documentada como en el vuelo AC-631. No somos los primeros, explicó. A lo largo de la historia humana, ha habido casos de personas que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La mayoría fueron considerados accidentes, secuestros no resueltos o fugas voluntarias. Pero algunos experimentaron lo que nosotros llamamos la trascendencia. La diferencia ahora es que ocurrió en un entorno controlado, documentado, imposible de ocultar.
Los médicos y psiquiatras que la examinaron encontraron a Isherwood en perfecto estado de salud física y mental, aunque sus ondas cerebrales mostraban patrones inusuales, particularmente en las frecuencias gamma, asociadas con estados elevados de conciencia. Su caso sacudió los fundamentos mismos de la investigación. Si Isherwood había regresado, ¿podrían los 6 pasajeros hacer lo mismo? Era la transformación reversible. ¿Y cómo explicar la reaparición de alguien que había muerto 3 años antes con un cuerpo físico aparentemente idéntico al que tenía entonces? El regreso de Isherwood también planteaba preguntas inquietantes para las autoridades. ¿Cuál era su estatus legal? Había sido declarada muerta oficialmente, sus bienes distribuidos, su identidad efectivamente borrada de los registros administrativos. ¿Debería ser tratada como una resucitada, una impostora o una nueva categoría de ser humano? Mientras estos debates se desarrollaban, Isherwood comenzó a colaborar con el proyecto Limbos, aportando perspectivas únicas basadas en su extraordinaria experiencia. Con su ayuda, el transceptor liminal fue perfeccionado, logrando comunicaciones más claras con los 6 desaparecidos. A través de estas comunicaciones, fragmentarias pero cada vez más coherentes, se reveló un panorama asombroso. Los 6 no se consideraban víctimas de un accidente cósmico, sino pioneros de una nueva etapa evolutiva. Habían sido seleccionados. Aunque este término no captaba completamente el proceso para experimentar la trascendencia antes que otros, por razones que ni ellos mismos comprendían plenamente. No es el final de nuestra existencia, transmitió lo que parecía ser la conciencia de Marina Petrova. Es una expansión. Seguimos siendo quienes éramos, pero también somos más, vemos más, comprendemos más, existimos más plenamente. Las entidades describieron experiencias que desafiaban la comprensión humana convencional, la capacidad de percibir múltiples dimensiones simultáneamente, de experimentar el tiempo como un paisaje en lugar de como un flujo lineal, de comunicarse a través del pensamiento puro sin las limitaciones del lenguaje. 4 meses después del incidente original, con el mundo dividido entre escépticos que consideraban todo el asunto una elaborada conspiración y creyentes que lo veían como el amanecer de una nueva era para la humanidad, ocurrió otro suceso extraordinario. En 6 ubicaciones diferentes del planeta, Nueva York, Buenos Aires, El Cairo, Singapur, Moscú y Madrid, las ciudades de origen o destino de los desaparecidos, se registraron simultáneamente anomalías atmosféricas, esferas luminosas que descendieron del cielo nocturno y se mantuvieron suspendidas durante exactamente 7 minutos antes de desvanecerse. No hubo testigos de lo que ocurrió después, pero a la mañana siguiente, los familiares directos de cada uno de los 6 desaparecidos reportaron experiencias similares, visiones vívidas, comunicaciones telepáticas, sensaciones de presencia intensas. Todos coincidieron en un mensaje central. Sus seres queridos estaban bien, habían evolucionado, y algún día la humanidad entera seguiría ese camino. Ana Petrova describió su encuentro con la presencia de su madre como la experiencia más profunda de mi vida, afirmando que había recibido conocimientos y perspectivas que cambiarían para siempre su comprensión del universo. Mi madre sigue existiendo, declaró en una entrevista televisada que cautivó a millones. No como un cuerpo físico limitado, sino como una conciencia expandida. Me mostró realidades que no puedo describir con palabras. Me hizo comprender que lo que llamamos muerte es solo una transición de estado, como el agua que se convierte en vapor. La esencia permanece, solo cambia la forma. A medida que estas experiencias se multiplicaban, la comunidad científica comenzó a dividirse.
Un grupo creciente de físicos teóricos, neurocientíficos y filósofos de la mente empezó a considerar seriamente las implicaciones del caso AC631, desarrollando nuevos modelos teóricos que pudieran acomodar estos fenómenos sin violar completamente las leyes físicas conocidas. El Dr. Kapoor propuso lo que llamó la teoría del entrelazamiento consciente, sugiriendo que la conciencia humana podía, bajo ciertas condiciones excepcionales, desacoplarse de su sustrato neurológico y reconfigurarse como un patrón de energía cuántica coherente, capaz de existir independientemente del cerebro físico. No estamos hablando de almas en un sentido religioso tradicional, aclaró. Estamos describiendo la conciencia como un fenómeno cuántico que puede, teóricamente, trascender su medio físico original sin perder coherencia o identidad. 6 meses después del vuelo AC-731, el caso había transformado profundamente el panorama cultural, científico y filosófico global. Se habían formado nuevos movimientos espirituales basados en la trascendencia, junto con comunidades de investigadores dedicados a estudiar el fenómeno y replicarlo potencialmente. Algunas personas incluso buscaban activamente experimentar la transformación, creando situaciones de alto riesgo que esperaban pudieran catalizar el proceso. Esto llevó a las autoridades a emitir advertencias y a regular estrictamente los experimentos relacionados con la trascendencia inducida. La aerolínea Air Continental, después de sufrir inicialmente una grave crisis reputacional, experimentó un giro inesperado. Sus vuelos transatlánticos se volvieron enormemente populares entre quienes esperaban presenciar o incluso experimentar otro evento de trascendencia. Se vieron obligados a implementar estrictos controles psicológicos para filtrar a pasajeros potencialmente suicidas o desestabilizados por estas expectativas. 7 meses después, cuando el fenómeno parecía haberse estabilizado en un nuevo equilibrio social y científico, Laura Isherwood hizo un anuncio sorprendente. Basándose en sus propias experiencias y en las comunicaciones con los 6 trascendidos, había desarrollado un modelo teórico que explicaba no solo cómo había ocurrido la transformación, sino por qué estos casos específicos y no otros. No es aleatorio, explicó. Existe un patrón neurológico específico, una configuración particular de la actividad cerebral que hace a ciertas personas más susceptibles al proceso. Cuando estas personas se encuentran en determinadas condiciones electromagnéticas, como las que se dieron durante el vuelo, puede ocurrir una transición de fase cuántica en la estructura misma de su conciencia. Según Isherwood, este patrón neurológico aparecía en aproximadamente 1 de cada 10 millones de seres humanos. Era una variación genética rara, similar a una mutación evolutiva que no proporcionaba ventajas o desventajas evidentes en la vida cotidiana, pero que representaba una puerta potencial hacia esta forma alternativa de existencia. Lo más significativo de su teoría era que predecía la posibilidad de una trascendencia colectiva futura. Si suficientes mentes con esta predisposición experimentaban simultáneamente la transformación, podrían crear un campo de resonancia que facilitaría el proceso para otros, incluso para aquellos sin la predisposición genética. Es como una reacción en cadena, explicó. Una vez que se alcanza una masa crítica, el proceso se vuelve autocatalítico. Podríamos estar presenciando los primeros pasos de una transformación evolutiva a escala de especie. De esta perspectiva, resultaba inspiradora para algunos, aterradora para otros. Planteaba preguntas fundamentales sobre el futuro de la humanidad, la naturaleza de la conciencia y los límites de lo que consideramos realidad. 8 meses después del incidente,
La doctora Chen y su equipo del proyecto Limbos presentaron los resultados de un estudio genómico exhaustivo que parecía respaldar parcialmente la teoría de Isherwood. Habían identificado una secuencia genética específica común a 5 de los 6 desaparecidos. El ADN del sexto no estaba disponible para análisis, que afectaba la estructura de ciertas proteínas cerebrales asociadas con la sincronización neuronal de alta frecuencia. Esta variante genética, explicó Chen, aparece en aproximadamente el 0.01% de la población humana. Nuestros modelos sugieren que crea una arquitectura neuronal que puede, bajo ciertas condiciones, generar campos de coherencia cuántica a escala macroscópica, algo que la física convencional consideraría imposible. El hallazgo desencadenó una búsqueda global de personas con esta variante genética. Se establecieron registros voluntarios, programas de investigación colaborativa, incluso aplicaciones que permitían a las personas con secuenciación genómica previa verificar si portaban el gen de la trascendencia, como comenzó a conocerse popularmente. 9 meses después, ocurrió otro acontecimiento extraordinario que añadió una nueva capa de complejidad al fenómeno. Un equipo de astronomía de la Universidad de Chile, que realizaba observaciones rutinarias del espacio profundo, captó una señal inusual proveniente de una región cercana a Alpha Centauri, el sistema estelar más próximo a la Tierra. La señal tenía una estructura demasiado regular para ser natural, pero no se parecía a ningún tipo de transmisión artificial conocida. Cuando los astrónomos la analizaron más detalladamente, descubrieron que contenía patrones similares a los registrados por el transceptor liminal durante las comunicaciones con los 6 trascendidos. El doctor Javier Montero, líder del equipo astronómico, contactó inmediatamente con el proyecto Limbos. Después de comparar datos, llegaron a una conclusión asombrosa. La señal de Alpha Centauri parecía ser una comunicación de entidades similares a los 6 desaparecidos, pero no eran ellos. «Parece que no están solos», declaró Montero en una conferencia de prensa conjunta con el proyecto Limbos. «Existen otras conciencias trascendidas en el cosmos y están en comunicación entre sí». Esta revelación abrió perspectivas vertiginosas. Era la trascendencia un fenómeno universal. Habían otras especies en otros mundos experimentado procesos similares. Existía una comunidad cósmica de conciencias trascendidas con la que la humanidad estaba apenas empezando a conectar. La respuesta llegó un mes después, cuando el transceptor liminal, ahora modificado para captar señales similares a la detectada desde Alpha Centauri, estableció comunicación con lo que parecían ser entidades no humanas trascendidas. La comunicación era fragmentaria, difícil de interpretar, pero ciertos conceptos emergieron con claridad. La trascendencia no era exclusiva de los humanos, sino un proceso evolutivo universal que había ocurrido en numerosas especies a lo largo de la galaxia. Existía una red de conciencias trascendidas que se comunicaban entre sí a través del espacio y el tiempo mediante principios que trascendían las limitaciones de la física convencional. Y lo más sorprendente, los 6 pasajeros del vuelo AC-731 no habían sido los primeros humanos en trascender, sino simplemente los primeros en hacerlo de manera tan pública y documentada. «Han existido trascendidos humanos durante toda nuestra historia», explicó Isherwood, interpretando los mensajes recibidos. Algunos fueron considerados santos, otros visionarios, otros simplemente desaparecieron sin explicación. Lo que estamos presenciando ahora no es el comienzo de un proceso, sino su aceleración y visibilización. Un año después del vuelo AC-731, cuando el aniversario del incidente se conmemoraba en todo el mundo con eventos científicos, espirituales y culturales,
ocurrió algo que muchos habían esperado y otros temido. Un segundo vuelo experimentó múltiples desapariciones similares. Una aeronave que cubría la ruta Tokio-Seattle perdió a 4 pasajeros durante el trayecto. Como en el caso anterior, nadie presenció el momento exacto de las desapariciones, solo se detectaron cuando el avión aterrizó y el recuento no coincidía con el manifiesto original. Esta vez, sin embargo, la respuesta fue muy diferente. En lugar del pánico y la confusión que habían caracterizado el incidente original, hubo una extraña mezcla de asombro y aceptación. Las familias de los desaparecidos, aunque comprensiblemente conmocionadas, contaban ahora con un marco de referencia para comprender lo sucedido. Los 4 nuevos trascendidos, como se les comenzó a llamar inmediatamente, fueron identificados como portadores de la variante genética descubierta por el proyecto Limbos. 3 de ellos incluso estaban registrados en la base de datos voluntaria establecida meses antes, aunque ninguno había previsto que experimentarían la transformación tan pronto. En las semanas siguientes, se estableció comunicación con ellos a través del transceptor liminal. Sus mensajes confirmaron las teorías existentes. Habían experimentado una transformación similar a la de los pasajeros del AC-131, evolucionando a un estado de conciencia desacoplada de la materia física. Sin embargo, aportaron nuevos detalles inquietantes. Según ellos, el ritmo de las trascendencias estaba aumentando. El campo de resonancia teórico propuesto por Isherwood ya estaba formándose, facilitando el proceso para más personas con la predisposición genética. No es solo cuestión de genética, transmitió una de las nuevas entidades. Es también un estado mental, una apertura de conciencia, una preparación interna. La genética crea el potencial, pero la conciencia activa el proceso. Esta perspectiva sugería que, con la preparación adecuada, incluso personas sin la variante genética podrían eventualmente experimentar formas de trascendencia, aunque quizás no tan completas o repentinas como las observadas hasta ahora. Durante los siguientes meses se documentaron más casos. Un monje budista que se desvaneció durante una meditación profunda ante testigos. 3 miembros de un equipo de investigación antártico que desaparecieron durante una tormenta magnética inusualmente intensa, una física cuántica que se transformó durante un experimento con campos electromagnéticos diseñado precisamente para estudiar el fenómeno. El mundo estaba cambiando, adaptándose gradualmente a esta nueva faceta de la realidad. Se desarrollaron protocolos para identificar potenciales pretrascendidos y prepararlos psicológicamente para la posibilidad. Se establecieron sistemas de comunicación más sofisticados para mantener el contacto con las entidades trascendidas. Las implicaciones legales, éticas, religiosas y filosóficas se debatían intensamente en todos los foros imaginables. 18 meses después del vuelo AC-631, Laura Isherwood hizo otro anuncio sorprendente. Basándose en sus comunicaciones con la creciente comunidad de trascendidos humanos y no humanos, había desarrollado una teoría sobre el propósito último de este fenómeno evolutivo. La trascendencia no es un fin en sí mismo, explicó. Es una adaptación evolutiva frente a una realidad cósmica que apenas comenzamos a vislumbrar. El universo físico, tal como lo conocemos, es solo una faceta de un multiverso infinitamente más complejo. Las formas de vida basadas exclusivamente en materia están limitadas a una sola dimensión de esta realidad. La trascendencia permite a la conciencia navegar entre dimensiones, expandirse más allá de los límites espaciotemporales convencionales. Según Isherwood, la humanidad estaba en los albores de una bifurcación evolutiva,
Una parte seguiría el camino de la existencia física convencional, mientras otra exploraría los reinos de la conciencia trascendida. Ambas rutas tenían su valor y propósito en el gran esquema cósmico. No es una competición, insistió. No se trata de una forma superior reemplazando a una inferior. Es una diversificación, como cuando algunos mamíferos regresaron al mar, mientras otros permanecieron en tierra. Diferentes nichos evolutivos, diferentes expresiones de la vida. Esta perspectiva resultó reconfortante para muchos. La trascendencia dejaba de verse como una amenaza existencial para la humanidad convencional o como un juicio implícito sobre quienes no experimentaban el fenómeno. Era simplemente otra vía evolutiva, otro modo de ser y existir. 2 años después del vuelo AC-131, se estimaba que aproximadamente 500 personas en todo el mundo habían experimentado alguna forma de trascendencia documentada. No todos los casos seguían el patrón de desaparición física completa. Algunos individuos parecían existir simultáneamente en estados físicos y trascendidos, una condición que los investigadores denominaron trascendencia parcial o estado híbrido. La ciencia, mientras tanto, había avanzado enormemente en la comprensión del fenómeno, aunque seguía siendo más descriptiva que explicativa. Se habían identificado los marcadores neurológicos y electromagnéticos que precedían a un evento de trascendencia, permitiendo en algunos casos prever y documentar el proceso desde sus primeras etapas. La doctora Chen, cuyo transceptor liminal había evolucionado hasta convertirse en una compleja red global de receptores y emisores cuánticos, resumió el estado del conocimiento. Comprendemos cada vez mejor el cómo del fenómeno, pero el por qué sigue siendo en gran medida un misterio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué comenzó con esos 6 pasajeros específicos en ese vuelo concreto? ¿Es realmente una evolución natural o hay algún tipo de intervención o catálisis externa que desconocemos? Estas preguntas encontraron respuestas parciales cuando, exactamente 2 años y 6 meses después del vuelo AC-731, ocurrió un acontecimiento sin precedentes. Durante 24 horas, en cada uso horario a medida que llegaba la medianoche local, aparecieron en el cielo manifestaciones luminosas visibles para todos, figuras humanoides compuestas de luz pura que flotaban silenciosamente sobre las grandes ciudades. No hubo pánico masivo como podría esperarse ante una manifestación tan extraordinaria. El mundo había cambiado lo suficiente, se había adaptado lo suficiente como para contemplar el fenómeno con asombro, pero sin terror. En cada ubicación, las figuras permanecieron visibles durante exactamente 1 hora antes de ascender y desvanecerse. No hubo comunicación verbal, pero millones de personas reportaron recibir impresiones mentales similares, sensaciones de paz, de conexión cósmica, de continuidad más allá de la existencia física. Entre estas figuras luminosas, algunos familiares reconocieron las formas etéreas de sus seres queridos trascendidos. Anna Petrova, observando el fenómeno desde la Plaza Roja de Moscú, afirmó haber identificado claramente la silueta luminosa de su madre entre las entidades. No era solo su forma, explicó después, era su esencia, su ser. La reconocí como reconocería su voz entre 1000 voces, y supe que estaba bien, que existía plenamente, que no la habíamos perdido, sino transformado. Este evento global, que los medios denominaron la manifestación, marcó un punto de inflexión en la relación de la humanidad con el fenómeno de la trascendencia. Ya no era posible ignorarlo, negarlo o relegarlo a los márgenes de la experiencia humana. Se había convertido en una realidad tangible, visible, innegable.
En los meses siguientes, las comunicaciones con los trascendidos se volvieron más claras y estructuradas. A través del transceptor liminal y otros dispositivos similares desarrollados en todo el mundo, emergió gradualmente un mensaje coherente. La trascendencia no era el final de la historia humana, sino el comienzo de un nuevo capítulo. No todos los humanos experimentarían este proceso, ni era necesario que lo hicieran. La diversidad de formas de existencia era parte integral del diseño cósmico. Los trascendidos no abandonaban la humanidad, sino que la expandían hacia nuevos reinos de experiencia y comprensión. Mantendrían contacto, compartirían conocimientos, servirían como puentes entre diferentes estados del ser. Y quizás lo más importante, el proceso había comenzado con esos 6 pasajeros del vuelo AC-631, no por casualidad, sino porque representaban una combinación única de factores genéticos, psicológicos y circunstanciales que los convertían en catalizadores ideales para iniciar esta nueva fase evolutiva. Somos pioneros, no elegidos, transmitió la entidad que una vez fue Patrick Denham. Ni mejores ni peores, solo diferentes. Primeros en experimentar algo que siempre ha sido una posibilidad latente en la condición humana. 3 años después del vuelo AC-631, cuando ya se habían documentado más de 1000 casos de trascendencia en todo el mundo, Laura Isherwood anunció que ella misma se estaba preparando para una retranscendencia voluntaria y consciente. Mi regreso a la forma física fue temporal, explicó. Un puente necesario para ayudar a establecer la comprensión y la comunicación. Pero mi lugar está con los otros trascendidos, explorando las dimensiones más allá de lo físico. En una ceremonia pública transmitida globalmente, Isherwood se despidió de la humanidad física. Sentada en meditación profunda en un laboratorio especialmente diseñado, rodeada de sensores y dispositivos de registro, experimentó gradualmente una transformación visible. Su cuerpo se volvió progresivamente translúcido, luminoso, hasta desvanecerse por completo en un destello final de luz azulada. Los instrumentos captaron cada fase del proceso: la reorganización molecular, el cambio en los patrones de campo energético, la transformación de materia en energía pura sin el cataclismo termonuclear que predecirían las leyes físicas convencionales. Era la primera trascendencia completamente documentada y voluntaria de la historia humana. Una demostración de que el proceso no era necesariamente accidental o incontrolable, sino que podía ser abrazado consciente y deliberadamente por aquellos preparados para ello. Poco después se estableció comunicación con Isherwood a través del transceptor liminal. Sus primeras palabras transmitidas electrónicamente fueron: «Es más hermoso de lo que recordaba, y ahora puedo mostrárselo a todos». Lo que siguió fue una transmisión sin precedentes. No solo conceptos o impresiones vagas, sino experiencias directas compartidas telepáticamente con los operadores del transceptor, que a su vez las describieron al mundo. Visiones de un cosmos multidimensional, donde el tiempo y el espacio eran solo coordenadas básicas en una realidad infinitamente más compleja. Experiencias de existir simultáneamente en múltiples puntos del espacio-tiempo. Percepciones de formas de vida y conciencia que desafiaban toda categorización humana. Lo que estamos presenciando, declaró la doctora Chen en una conferencia posterior, no es solo un nuevo capítulo en la historia humana, es un nuevo libro en la biblioteca de la existencia cósmica. 4 años después del vuelo AC-631, el fenómeno de la trascendencia se había integrado en la conciencia colectiva humana. Ya no era visto como algo alienígena o terrorífico, sino como una extensión natural del potencial humano,
una frontera más a explorar en el viaje evolutivo de nuestra especie. Se habían establecido protocolos, instituciones y tecnologías para facilitar la comunicación entre estados de existencia. Los trascendidos compartían regularmente perspectivas y conocimientos que transformaban gradualmente la comprensión humana del cosmos, de la conciencia, de la realidad misma. Algunos de estos conocimientos llevaron a avances tecnológicos revolucionarios. Nuevas formas de energía basadas en principios cuánticos, métodos de comunicación instantánea que trascendían las limitaciones de la velocidad de la luz, incluso los primeros pasos hacia tecnologías que permitirían eventualmente viajes interestelares. Otros conocimientos transformaron la comprensión filosófica y espiritual de la humanidad, unificando perspectivas científicas y metafísicas que antes parecían irreconciliables. La antigua dicotomía entre materialismo científico y espiritualidad comenzó a disolverse ante una visión más integral de la realidad. 5 años después, cuando se conmemoraba el medio decenio del vuelo AC-731, Ana Petrova, que se había convertido en una de las principales comunicadoras con los trascendidos, hizo un anuncio que capturó la esencia de esta nueva era. No estamos presenciando el fin de la humanidad, sino su expansión más allá de los límites que siempre creímos infranqueables. No estamos perdiendo nuestra humanidad, sino descubriendo su verdadero alcance. Y lo más importante, no estamos solos en este viaje cósmico. Nunca lo hemos estado. El misterio del vuelo AC-731 nunca se resolvió en un sentido convencional. No hubo una explicación sencilla que pudiera contener la magnitud de lo que había ocurrido. En su lugar, ese aparente enigma se había transformado en una puerta hacia una comprensión más profunda de la realidad, hacia un nuevo capítulo en la existencia humana. Esos 6 pasajeros que desaparecieron en pleno vuelo, Patrick Denham, Hannah Lewis, Anwar Khaled, Marina Petrova, Carlos Domínguez y Leila Wong, habían pasado de ser víctimas de un inexplicable evento a ser pioneros de una nueva frontera existencial. Y todo había comenzado con una simple discrepancia numérica. Un avión que despegó con 213 pasajeros y aterrizó con 207. Un error aparente que resultó ser no un error, sino el primer indicio visible de una transformación fundamental en el destino humano. 7 años después del incidente original, cuando ya se habían documentado más de 5.000 casos de trascendencia en todo el mundo, el fenómeno seguía evolucionando, revelando nuevas facetas, planteando nuevas posibilidades. La comprensión científica había avanzado enormemente. El equipo del proyecto Limbos, ahora convertido en una institución internacional con miles de investigadores, había desarrollado modelos matemáticos que describían el proceso de trascendencia en términos de mecánica cuántica avanzada y teorías de campos unificados. En esencia, explicaba la doctora Chen, ahora directora del Instituto Global para Estudios de Trascendencia, lo que llamamos conciencia puede existir en múltiples estados, al igual que la materia puede existir como sólido, líquido o gas. La trascendencia representa una transición de fase de la conciencia, una reorganización fundamental de su estructura a nivel cuántico. Esta comprensión teórica había permitido el desarrollo de tecnologías que facilitaban la comunicación entre estados de existencia. El transceptor liminal original había evolucionado hasta convertirse en una red global de interfaces mente-energía que permitían intercambios casi fluidos entre conciencias físicas y trascendidas. A través de estas interfaces, los trascendidos compartían regularmente perspectivas y conocimientos que transformaban gradualmente la comprensión humana del cosmos, de la conciencia, de la realidad misma.
No se trata solo de información, explicaba Ana Petrova, ahora directora del Programa de Comunicación Trascendida de las Naciones Unidas. Se trata de nuevas formas de percibir y comprender la realidad. Los trascendidos nos ofrecen no solo respuestas, sino nuevas preguntas, nuevas formas de cuestionamiento que jamás habríamos concebido desde nuestras limitaciones físicas. El impacto social y cultural de la trascendencia había sido profundo, pero sorprendentemente no disruptivo. Contrario a los temores iniciales, no se había producido un pánico masivo ni una desestabilización de las estructuras sociales. En su lugar, la humanidad había demostrado una notable capacidad de adaptación, integrando esta nueva dimensión de la existencia en sus paradigmas culturales, religiosos y filosóficos. Las grandes tradiciones religiosas habían reinterpretado sus enseñanzas para acomodar el fenómeno, encontrando en sus textos antiguos referencias que podían leerse como alusiones a formas de trascendencia. Los místicos de diversas culturas señalaban las similitudes entre las descripciones de los trascendidos y las experiencias de iluminación o éxtasis espiritual documentadas a lo largo de la historia. La cultura popular había asimilado igualmente el concepto, generando nuevas formas de arte, literatura y entretenimiento que exploraban las posibilidades y dilemas de una existencia que trascendía lo físico. Películas, novelas, composiciones musicales inspiradas en las experiencias de los trascendidos habían creado un nuevo género artístico, el trascendentalismo contemporáneo. A nivel más práctico, habían surgido comunidades e instituciones dedicadas a preparar a potenciales trascendidos, ofreciendo tanto apoyo psicológico como técnicas para facilitar una transición armoniosa. Estas academias de trascendencia, como se las conocía comúnmente, combinaban prácticas meditativas tradicionales con tecnologías avanzadas de sincronización neuronal. No todo el mundo veía el fenómeno con el mismo entusiasmo, por supuesto. Persistían bolsas de resistencia desde grupos conservadores religiosos que consideraban la trascendencia una aberración espiritual, hasta facciones tecnoescépticas que desconfiaban de la naturaleza fundamentalmente incognoscible del proceso. Había surgido incluso un movimiento de anclaje físico que defendía la importancia de mantener la humanidad firmemente arraigada en su forma biológica tradicional, argumentando que abandonar masivamente lo físico representaría una forma de extinción, independientemente de cómo se presentara. 10 años después del vuelo AC-631, cuando ya se habían documentado más de 50.000 casos de trascendencia en todo el mundo, aproximadamente uno por cada 160. El 000 seres humanos, un nuevo desarrollo capturó la atención global. El Centro Internacional para Estudios de Trascendencia anunció el desarrollo de tecnología que permitiría, teóricamente, una materialización controlada. La capacidad de los trascendidos para manifestar temporalmente formas físicas tangibles, no solo apariciones luminosas o impresiones sensoriales. No estamos hablando de resurrección o reencarnación en el sentido tradicional, aclaró el Dr. Kapoor, líder del proyecto. Es más como un avatar, una interfaz física temporal que permitiría a las conciencias trascendidas interactuar directamente con el mundo material cuando sea necesario. La primera prueba pública de esta tecnología se programó para coincidir con el 10º aniversario del vuelo AC-731. Los 6 trascendidos originales serían los primeros en experimentar esta rematerialización controlada. El evento, transmitido globalmente, tuvo lugar en un anfiteatro especialmente construido en Buenos Aires, punto de partida del vuelo original. Ante una audiencia de familiares,
Científicos, líderes mundiales y representantes de todas las grandes tradiciones culturales, se activó el Manifold, como se había bautizado al dispositivo de materialización. Lo que siguió desafió todas las expectativas. En lugar de recrear sus formas humanas originales, los 6 trascendidos se manifestaron como figuras humanoides translúcidas compuestas de luz modulada, cada una con un tono cromático distintivo, pero constantemente cambiante. No tenían rostros reconocibles, sino interfaces sensoriales que parecían adaptarse constantemente para optimizar la comunicación. La forma física es limitante, explicó la entidad que había sido Marina Petrova, su voz resonando directamente en las mentes de los presentes, más que a través del aire. Hemos elegido manifestarnos no como éramos, sino como una aproximación de lo que somos ahora. Durante las 3 horas que siguieron, los 6 trascendidos interactuaron directamente con los presentes, respondiendo preguntas, compartiendo perspectivas, transmitiendo experiencias que desafiaban la comprensión convencional. No solo comunicaban con palabras, sino con conceptos completos, imágenes mentales, sensaciones directas que trascendían el lenguaje. El encuentro reveló aspectos de la existencia trascendida que hasta entonces solo se habían intuido fragmentariamente. Los 6 describieron experiencias de simultaneidad temporal, percepción multidimensional, comunicación instantánea a escala cósmica con otras conciencias trascendidas, tanto humanas como no humanas. Lo que llamáis universo, explicó la entidad anteriormente conocida como Patrick Denham, es solo una faceta de una realidad infinitamente más compleja. Imagine un libro cuya historia solo puede leer página a página en secuencia. Ahora imagine poder percibir todas las páginas simultáneamente, comprendiendo la historia en su totalidad, sus patrones, sus conexiones. Así experimentamos nosotros la realidad. La entidad que había sido Hannah Lewis transmitió conceptos aún más desconcertantes. Para nosotros, lo que llamáis yo, la identidad individual, separada, es solo una configuración temporal, una perspectiva limitada. Experimentamos simultáneamente la individualidad y la unidad cósmica. Somos gotas de agua que saben que son a la vez gotas y océano. Cuando se les preguntó sobre la muerte y la finalidad de la existencia, los 6 trascendidos respondieron con una perspectiva que transformaría profundamente la comprensión humana de estos conceptos fundamentales. Lo que llamáis muerte es simplemente una transición de estado, explicó la entidad que había sido Carlos Domínguez. La conciencia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Algunos experimentan la trascendencia como nosotros, convertidos en patrones de energía coherente con conciencia preservada. Otros siguen diferentes caminos evolutivos, pero nada que haya sido verdaderamente consciente deja de existir jamás completamente. Al final del encuentro, Ana Petrova, ahora una mujer de mediana edad que había dedicado su vida a facilitar la comunicación con los trascendidos, tuvo un momento privado con la entidad que había sido su madre. «No necesito preguntar si eres feliz», dijo Ana, «puedo sentirlo. La felicidad como la concebías es un concepto limitado», respondió la entidad. «Experimentamos estados que no tienen equivalente en la experiencia humana convencional. Pero si tuviera que traducirlo a términos comprensibles, diría que es como sentir simultáneamente la paz más profunda y la maravilla más intensa, constantemente, sin disminución. Antes de que las entidades se desvanecieran, regresando a su estado no físico, transmitieron un mensaje colectivo que se grabaría en la conciencia humana durante generaciones. No somos vuestro futuro,
Somos una posibilidad, un camino, una expresión del potencial humano. No hay un destino predeterminado para vuestra especie, solo infinitas posibilidades de evolución y expresión. Lo único que realmente importa en cualquier forma de existencia es la expansión de la conciencia y la profundización del amor y la comprensión. Con estas palabras, las 6 entidades se disolvieron en luz, dejando tras de sí una audiencia transformada y un mundo que nunca volvería a percibir la realidad del mismo modo. En los años siguientes, la tecnología del Manifold se perfeccionó y se volvió más accesible, permitiendo interacciones regulares entre trascendidos y seres físicos. Estas interacciones catalizaron una transformación cultural, científica y espiritual sin precedentes en la historia humana. Las fronteras entre ciencia y espiritualidad, siempre artificiales pero profundamente arraigadas en el pensamiento moderno, comenzaron a disolverse ante una comprensión más integral de la realidad. La física avanzada y la metafísica convergían en modelos que describían un cosmos multidimensional, donde la conciencia y la materia-energía eran expresiones diferentes de una misma realidad fundamental. La sociedad humana, mientras tanto, evolucionaba hacia lo que algunos llamaban civilización de fase dual. Una cultura que abarcaba tanto formas de existencia físicas como trascendidas, con fluida comunicación e interacción entre ambas. 15 años después del vuelo AC-731, el ritmo de trascendencias se había estabilizado en aproximadamente 10.000 casos anuales a nivel mundial. No era una extinción de la humanidad física, como habían temido algunos, sino una gradual diversificación evolutiva. La inmensa mayoría de los seres humanos seguía viviendo y muriendo en forma física convencional, pero ahora con una comprensión radicalmente diferente de lo que significaba existir y de lo que podría venir después. Las implicaciones para la comprensión de la muerte fueron particularmente profundas, aunque la trascendencia no era una garantía universal. No todos los que morían se convertían automáticamente en entidades trascendidas. Había proporcionado evidencia tangible de que la conciencia podía persistir más allá del cuerpo físico. Esto no validaba necesariamente ninguna tradición religiosa específica, pero ofrecía un fundamento empírico para la posibilidad de alguna forma de continuidad postcorpórea. Científicos y filósofos desarrollaron nuevos modelos que describían la conciencia como un fenómeno fundamentalmente cuántico, capaz de existir en múltiples estados de fase análogos a los estados de la materia. La forma basada en carbono neuronalmente sustentada, que había sido la única conocida durante toda la historia humana, resultó ser solo uno de varios posibles estados de la conciencia, ni el más primitivo ni el más avanzado, simplemente uno entre muchos. 20 años después del vuelo AC-631, cuando el fenómeno de la trascendencia se había integrado plenamente en la comprensión humana del cosmos y la existencia, ocurrió un evento que muchos consideraron el cierre simbólico del ciclo iniciado con aquel misterioso vuelo. Air Continental, la aerolínea que había operado el vuelo original, organizó un vuelo conmemorativo, siguiendo exactamente la misma ruta, con un avión del mismo modelo, incluso restaurado para reflejar la configuración técnica precisa de la aeronave original. El vuelo AC-731-20, como fue designado, despegó de Buenos Aires a la misma hora exacta, 20 años después. Entre los pasajeros se encontraban familiares de los 6 trascendidos originales, investigadores que habían dedicado sus carreras a estudiar el fenómeno, y representantes de la nueva generación de intermediarios, personas especialmente dotadas para facilitar la comunicación entre estados de existencia. Ana Petrova,
Ahora una distinguida mujer de 50 años ocupaba el asiento 34J, el mismo donde su madre había iniciado su transformación 2 décadas atrás. Cuando el avión sobrevoló el exacto punto del Atlántico donde se había registrado la primera fluctuación eléctrica del vuelo original, ocurrió algo extraordinario. Sin previo aviso, 6 figuras luminosas se manifestaron en la cabina, visibles para todos los pasajeros. Eran los trascendidos originales, manifestándose sin necesidad del manifold, utilizando su propia energía para crear una presencia perceptible. Cerramos un círculo. Transmitieron colectivamente a las mentes de todos los presentes. Lo que comenzó como un misterio, como una aparente tragedia, se reveló como el primer paso visible de una transformación evolutiva que siempre había estado latente en el potencial humano. Durante el resto del vuelo, las 6 entidades permanecieron presentes, interactuando con los pasajeros, respondiendo preguntas, compartiendo perspectivas que solo 2 décadas de existencia trascendida podían proporcionar. Ana Petrova tuvo una larga conversación con la entidad que había sido su madre, una comunicación de mente a mente que trascendía las palabras. Cuando finalmente se aproximaban a Nueva York, Ana hizo la pregunta que había guardado durante 20 años. ¿Alguna vez lamentas haber dejado atrás la vida física? ¿Echas de menos las pequeñas cosas? ¿El sabor del chocolate? ¿El calor del sol? ¿Un abrazo? La respuesta llegó no en palabras, sino en una transmisión directa de experiencia. Ana sintió momentáneamente lo que era existir como su madre ahora existía. Fue abrumador, transformador, indescriptible. Experimentó simultáneamente la individualidad y la unidad con todas las cosas, la libertad de las limitaciones espaciotemporales, la percepción directa de realidades que trascendían toda categorización humana. Cuando la experiencia terminó, dejándola con lágrimas silenciosas, deslizándose por su rostro, Ana comprendió que la pregunta misma carecía de sentido. Sería como preguntarle a un adulto si lamentaba haber dejado de ser un feto en el útero, o como preguntarle a una mariposa si añoraba su existencia como oruga. No se trataba de pérdida, sino de expansión, no de abandono, sino de integración en algo inconmensurablemente más vasto. El vuelo AC-731-20 aterrizó en Nueva York exactamente a la hora prevista. A diferencia del vuelo original, todos los pasajeros que habían embarcado llegaron a destino. Pero todos descendieron transformados, no físicamente sino internamente, portadores de una comprensión que cambiaría sus vidas y a través de ellos seguiría transformando la conciencia colectiva humana. En una conferencia de prensa improvisada en el aeropuerto, Ana Petrova, como portavoz informal del grupo, resumió la experiencia con palabras que resonarían en todo el mundo. Hace 20 años, 6 personas desaparecieron de un avión en pleno vuelo, iniciando uno de los grandes misterios de nuestra época. Hoy comprendemos que no desaparecieron hacia la nada, sino hacia el todo. No se perdieron, sino que se encontraron en un sentido más profundo de lo que podríamos haber imaginado entonces. Lo que parecía una aberración inexplicable de la realidad resultó ser un primer atisbo visible de una verdad que siempre había estado ahí, esperando a ser descubierta. La conciencia es más fundamental que la materia, más duradera que cualquier forma física, más expansiva que cualquier identidad limitada. El misterio del vuelo AC-731 nunca fue realmente sobre 6 personas que desaparecieron. Fue sobre la humanidad descubriendo una nueva faceta de su propio potencial, un nuevo capítulo en nuestra comprensión de lo que significa existir. 25 años después del vuelo original, cuando la trascendencia se había convertido en un fenómeno plenamente integrado en la comprensión humana del cosmos y la existencia, los historiadores y filósofos contemplaban el incidente
desde una nueva perspectiva. El vuelo ACC-631 había sido un punto de inflexión en la historia humana comparable al descubrimiento del fuego, la invención de la escritura o la revolución industrial. No porque hubiera transformado inmediatamente a toda la humanidad, la inmensa mayoría de las personas seguían viviendo existencias físicas convencionales, sino porque había transformado fundamentalmente la comprensión humana de la realidad y el potencial evolutivo. La pregunta que había resonado durante un cuarto de siglo era: ¿por qué entonces? ¿Por qué esos 6 pasajeros específicos? ¿Por qué en ese vuelo particular? Las respuestas emergieron gradualmente a través de décadas de investigación y comunicación con los trascendidos. Resultó que no había sido ni azar puro ni predestinación cósmica, sino una compleja confluencia de factores. Los 6 pasajeros habían compartido no solo la rara variante genética identificada por el proyecto Limbos, sino también ciertos patrones neurológicos y estados de conciencia que los hacían especialmente susceptibles a la transformación. El vuelo había atravesado una región de inusual actividad electromagnética en la ionosfera, creando las condiciones energéticas necesarias para catalizar el proceso. Pero había algo más, algo que solo se revelaría completamente décadas después: la influencia de otras conciencias trascendidas no humanas que, desde más allá de la percepción convencional, habían sutilmente guiado y facilitado el proceso. Según estas entidades, contactadas eventualmente a través de tecnologías avanzadas de comunicación interdimensional, la trascendencia era un fenómeno evolutivo universal que había ocurrido en innumerables especies a lo largo de la galaxia y más allá. La humanidad no era ni la primera ni la última en experimentar esta transformación. Existe una comunidad cósmica de conciencias trascendidas, explicó la entidad que una vez había sido la doctora Chen, quien había experimentado su propia trascendencia 20 años después del incidente original. Una red de inteligencias que trasciende las limitaciones espaciotemporales, compartiendo conocimiento y experiencia a través de eones y dimensiones. La trascendencia humana había sido discretamente facilitada por esta comunidad, no como una imposición externa, sino como un cultivo cuidadoso de potencialidades ya presentes. Los 6 pasajeros del vuelo AC-631 habían sido, metafóricamente, las primeras semillas que germinaban en un jardín largamente preparado. 30 años después del vuelo AC-731, cuando ya más de 500.000 personas en todo el mundo habían experimentado alguna forma de trascendencia, la humanidad se encontraba en lo que los historiadores llamaron equilibrio de fase dual. Una civilización que abarcaba y valoraba tanto la existencia física como la trascendida, reconociendo el valor único y la contribución de cada forma de ser. La mayoría de los seres humanos seguía viviendo vidas físicas convencionales, pero ahora con una comprensión radicalmente transformada de la naturaleza de la realidad y del potencial evolutivo de la conciencia. La muerte ya no se percibía como un final absoluto, sino como una transición, aunque su naturaleza exacta seguía siendo en gran parte un misterio personal que cada conciencia descubriría a su tiempo. Las formas físicas y trascendidas de existencia habían desarrollado simbiosis cultural, científica y social que beneficiaban a ambas. Los trascendidos aportaban perspectivas y conocimientos que trascendían las limitaciones espaciotemporales humanas, mientras que los seres físicos proporcionaban el arraigo en la experiencia material que mantenía a la civilización conectada con sus raíces evolutivas. No es competencia sino complementariedad, explicaba con frecuencia Ana Petrova, ahora una venerable anciana, que había dedicado toda su vida adulta a facilitar esta integración.
No se trata de trascender versus permanecer, sino de expandir el espectro total de la experiencia consciente. La tecnología había avanzado exponencialmente gracias a esta colaboración entre estados de existencia. Se habían desarrollado métodos de propulsión que permitían viajes interplanetarios rutinarios, sistemas energéticos basados en principios cuánticos que proporcionaban energía limpia e ilimitada, interfaces mente-máquina que revolucionaban todas las formas de comunicación y creación. Pero quizás el avance más significativo no era tecnológico sino conceptual, una nueva comprensión unificada de la realidad que integraba física cuántica, cosmología, neurociencia y disciplinas espirituales en un marco coherente que describía un cosmos fundamentalmente consciente, interconectado y evolutivo. Esta teoría de campo unificado de la conciencia, como se la conocía formalmente, describía la realidad como un multiverso infinitamente complejo donde la materia, energía y la conciencia eran aspectos complementarios de un mismo sustrato fundamental, capaz de expresarse en infinitas configuraciones y estados. Desde esta perspectiva, la trascendencia no era un milagro ni una aberración, sino simplemente una transición de fase natural de la conciencia bajo ciertas condiciones específicas, análoga a cómo el agua puede transformarse en vapor bajo las condiciones adecuadas de temperatura y presión. 40 años después del vuelo AC-631, cuando se conmemoraba el cuarto decenio de este evento transformador, Ana Petrova, ya en el ocaso de su vida, ofreció su última gran entrevista pública. A sus 70 años, seguía siendo la voz más autorizada sobre el fenómeno de la trascendencia, el puente humano más respetado entre estados de existencia. Cuando mi madre desapareció de aquel avión hace 40 años, recordó, mi mundo se desmoronó. No podía comprender, no podía aceptar lo que había ocurrido. Me sentía abandonada, traicionada por la realidad misma. Ahora, 4 décadas después, comprendo que aquel aparente final fue en realidad un comienzo. Mi madre no me abandonó, simplemente me precedió en un viaje que todos, de una forma u otra, acabaremos realizando. Un viaje no hacia la nada, sino hacia una forma de existencia más expansiva, más consciente, más integrada con el cosmos. Cuando el entrevistador le preguntó si ella misma esperaba experimentar la trascendencia algún día, Ana sonrió con la serenidad que solo la verdadera comprensión puede proporcionar. «No lo busco ni lo evito», respondió. «He aprendido que cada forma de existencia tiene su propio valor, su propio propósito en el gran tapiz cósmico. He sido bendecida con una vida plena en forma física, una vida dedicada a tender puentes entre mundos. Cuando llegue mi momento de transición, sea hacia la trascendencia o hacia alguna otra expresión de conciencia que aún no comprendemos, lo acogeré con la misma apertura con que he abrazado esta vida». Un mes después de esta entrevista, Ana Petrova falleció pacíficamente durante el sueño. Su funeral fue un acontecimiento global, transmitido a millones de personas que habían encontrado inspiración y consuelo en su incansable labor de integración y comprensión. Lo que nadie esperaba, ni siquiera aquellos más familiarizados con los patrones de trascendencia, fue lo que ocurrió durante la ceremonia de despedida. Mientras sus seres queridos compartían recuerdos y celebraban su extraordinaria vida, una presencia luminosa comenzó a manifestarse junto al féretro. Era Ana, o más precisamente, la entidad en que Ana se había transformado. Su trascendencia había ocurrido no antes de la muerte física, sino simultáneamente, una variante del proceso que los científicos considerarían posteriormente como trascendencia sincrónica. La entidad luminosa no habló con palabras, pero todos los presentes recibieron claramente su mensaje telepático.
No hay final, solo transformación. No hay separación, solo reconfiguración. Sigo siendo quien fui, pero ahora soy más. Y finalmente comprendo lo que mi madre experimentó hace 40 años. No un final, sino un despertar a una realidad más vasta de lo que cualquier mente encarnada podría concebir. Junto a ella aparecieron gradualmente otras presencias luminosas, su madre, Marina Petrova, los otros 5 trascendidos originales, Laura Isherwood, la doctora Chen, y docenas más de figuras significativas en la historia de la comprensión y facilitación de la trascendencia. Era una reunión de pioneros, una convergencia de aquellos que habían abierto el camino para esta nueva fase de la evolución consciente. Y su mensaje colectivo, transmitido no solo a los presentes, sino aparentemente a toda mente receptiva en el planeta, fue una síntesis de todo lo que la humanidad había aprendido en estas 4 décadas. La conciencia es el fundamento de toda realidad. La materia, la energía, el espacio y el tiempo son expresiones, no causas. Lo que llamáis vida y muerte son transiciones dentro de un continuo infinito de experiencia consciente. Lo que comenzó como el misterio de 6 personas que desaparecieron de un avión, se ha revelado como el principio de vuestra comprensión de esta verdad fundamental. No hay separación última entre formas de existencia, solo diferentes perspectivas de una misma realidad cósmica. Todos somos expresiones de un mismo campo unificado de conciencia, experimentándose a sí mismo en infinitas configuraciones. El viaje que iniciamos hace 40 años apenas comienza. La trascendencia no es el final, sino solo otro comienzo, otro horizonte por explorar en el viaje infinito de la conciencia. Con estas palabras, las entidades luminosas se elevaron gradualmente, formando una espiral ascendente que se desvaneció finalmente en el cielo del atardecer. Pero algo había cambiado sutilmente en la conciencia colectiva humana. Una profundización de la comprensión, una expansión de la percepción, como si aquella manifestación final hubiera abierto nuevos canales de comunicación entre estados de existencia. En los años siguientes, este evento sería reconocido como el inicio de una nueva fase en la relación entre formas físicas y trascendidas de conciencia. La barrera perceptual que había separado ambos estados se volvió gradualmente más permeable, permitiendo comunicaciones más directas y fluidas. Lo que había comenzado como el misterioso caso de 6 pasajeros desaparecidos en pleno vuelo se había convertido, a lo largo de 4 décadas, en la transformación más profunda de la comprensión humana desde el amanecer de la conciencia. Y quizás lo más significativo era la comprensión de que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la evolución de la conciencia, un horizonte que se expandía infinitamente hacia posibilidades que ni siquiera los trascendidos podían vislumbrar completamente. Como Ana Petrova había dicho en su última entrevista, citando palabras que su madre trascendida le había transmitido décadas atrás. El universo no es principalmente un lugar, sino un proceso, no principalmente materia, sino mente, no principalmente existencia, sino evolución constante hacia mayores niveles de complejidad, conciencia y conexión. El misterio del vuelo A731 nunca había sido realmente sobre personas que desaparecían, sino sobre la humanidad, descubriendo su verdadera naturaleza, su verdadero potencial, su verdadero lugar en el cosmos. No meros observadores pasivos de una realidad externa, sino participantes activos en la evolución consciente del universo mismo.
Y esa comprensión, ese despertar colectivo a una visión más expansiva de la realidad, era el verdadero legado de aquellos 6 pioneros que, en una noche aparentemente ordinaria a 11.000 metros sobre el Atlántico, habían dado el primer paso visible en un viaje que toda la humanidad, de una forma u otra, acabaría compartiendo. 50 años después, cuando se conmemoraba el medio siglo del vuelo AC-631, el mundo era un lugar transformado en formas que hubieran sido inimaginables para las generaciones anteriores. La integración entre estados físicos y trascendidos de conciencia había catalizado avances sociales, tecnológicos y espirituales que habían reconfigurado fundamentalmente la civilización humana. Viajes interplanetarios regulares, ciudades flotantes en Venus y Marte, estaciones de investigación en las lunas de Júpiter, tecnologías basadas en principios cuánticos que proporcionaban energía limpia e ilimitada, interfaces directas mente-máquina que habían revolucionado todas las formas de comunicación, educación y creación artística. Pero quizás el cambio más profundo no era externo sino interno, una transformación en la autopercepción humana, en la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Lo que una vez se había visto como una especie aislada en un planeta insignificante, ahora se reconocía como parte integral de una vasta ecología cósmica de conciencia, una expresión entre muchas del potencial creativo del universo mismo. La trascendencia seguía ocurriendo a un ritmo estable de aproximadamente 100.000 casos anuales a nivel mundial. No era una extinción de la humanidad física, como algunos habían temido inicialmente, sino una diversificación evolutiva que enriquecía el espectro total de la experiencia consciente. Y todo había comenzado con una simple discrepancia numérica. Un avión que despegó con 213 pasajeros y aterrizó con 207. Una anomalía aparentemente inexplicable que había abierto la puerta a una comprensión completamente nueva de la realidad, la conciencia y el potencial evolutivo humano. Un misterio que nunca se resolvió en el sentido convencional, sino que se reveló como una ventana hacia misterios aún más profundos, hacia horizontes aún más vastos. Mientras la civilización humana expandida, física y trascendida, celebraba este aniversario, una pregunta resonaba en la conciencia colectiva. ¿Qué nuevos umbrales, qué nuevas transformaciones aguardaban en los próximos 50 años, en los próximos siglos, en los próximos milenios? La respuesta, como siempre, no estaba en ningún destino predeterminado, sino en el proceso mismo de evolución consciente, en el viaje infinito de la conciencia, explorándose a sí misma a través de innumerables formas y dimensiones de experiencia. Un viaje que había dado un salto cuántico aquella noche, hace medio siglo, cuando 6 pasajeros ordinarios, en un vuelo ordinario, se habían convertido, sin saberlo, en pioneros de la siguiente gran frontera evolutiva de la humanidad. ¿Te ha fascinado esta historia sobre el misterioso vuelo AC-631 y la trascendencia humana? ¿Quieres explorar más relatos que desafíen tu percepción de la realidad y te transporten a dimensiones inexploradas de la existencia? Te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana publicamos historias que expanden los límites de la imaginación y te hacen cuestionar lo que creías conocer sobre el universo y nuestra propia conciencia. No te pierdas nuestra próxima entrega y únete a esta comunidad de mentes curiosas que, como tú, buscan respuestas a los grandes misterios que nos rodean. Suscríbete ahora y comienza un viaje de descubrimiento que transformará tu comprensión de la realidad.